Lucas Mendoza no sabía que ya había perdido. Su cuerpo estaba acostumbrado a luchar. 30 victorias en MMA, cinturón negro en Jiu-Jitsu, reflejos más rápidos que una mordedura de serpiente. Destrozaba a sus oponentes, destruía sus defensas, les obligaba a rendirse. Pero esta vez no luchaba en un ring. Se enfrentaba a un hombre con uniforme rojo, sombrero negro de oso, postura impecable y rostro congelado. Un guardia real. Hazlo. Levántalo del suelo, escribieron los espectadores en la retransmisión en directo. Lucas sonrió y arremetió. Su puñetazo tenía que ser instantáneo, la velocidad del rayo, del tipo que haría moverse hasta a una piedra. Ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de cómo había cambiado todo. Una sacudida repentina. Dolor en la muñeca. El mundo se vuelve del revés. El suelo duro choca contra su espalda. La gente grita. Las cámaras graban cada detalle. Y el guardia, ni siquiera pestañea. Lucas acaba de darse cuenta de que le han utilizado contra sí mismo. Y ahora no es un luchador. Es una lección para todos los demás. Lucas Mendoza está acostumbrado a ganar. Nació en los barrios pobres de Río de Janeiro, donde hay dos salidas, o te haces fuerte o te destruyen. Eligió la fuerza. Empezó con la capoeira, luego pasó al jiu-jitsu, y a los 24 años se convirtió en luchador profesional de MMA. Incluso los adversarios más experimentados huían de él. Su nombre sonó en los estadios de Las Vegas, Dubái y Tokio. Pero una cosa le atormentaba, ¿era un luchador de verdad o solo un producto del espectáculo? Su carrera era una serie de combates escenificados, reglas y decisiones de los jueces. ¿Qué pasaría si se enfrentara a alguien que no siguiera las reglas? Fue este pensamiento el que le llevó al Palacio de Buckingham. Había visto decenas de vídeos de turistas gritando delante de los guardias, riendo, agitando las manos. Los guardias permanecían inmóviles como estatuas. No reaccionaban. Lucas sonrió. Son inanimados. Incluso cuando les hacen daño, se limitan a soportarlo. Se le ocurrió una idea. ¿Y si desafiaba no solo a una persona, sino al sistema? Lucas lanzó una emisión en directo. Cámara de video, hoy voy a hacer un experimento. Todos esos vídeos con guardias inamovibles son falsos. No pueden ser tan inquebrantables. ¿O solo son gente para el espectáculo? Vamos a averiguarlo. El chat estalló, fuego, hazlo. Llorando de la risa, dale una patada en la pierna para que se mueva. Ojos, ha puesto 100 pavos a que ni se mueve. Lucas se sintió excitado. La adrenalina que sentía antes de una pelea. Sabía que estaba haciendo algo que le reportaría millones de visitas. Se acercó al guardia. Un hombre con uniforme rojo, gorro negro de oso y postura perfectamente recta. Su rostro carecía de emociones. Sus ojos le atravesaban como un vacío. Lucas chasqueó los dedos delante de su cara. Cero reacción. Esto es un robot, lanzó a la cámara, provocando una oleada de risas en la sala de chat. Empezó a dar vueltas, estudiando detenidamente la postura del guardia. La postura es fuerte. Pero tiene puntos débiles. Se inclinó bruscamente hacia adelante, imitando un cabezazo. No hubo reacción. El público enloqueció. Lucas estiró los labios en una sonrisa. Muy bien. Ahora en serio. Se abalanzó y pateó la espinilla del guardia con la puntera de la zapatilla. Suavemente. No para herirle, solo para hacerle daño. Y en ese segundo, todo cambió. Lucas lo esperaba todo, la sorpresa, la pérdida instantánea del equilibrio, incluso un grito. En su cabeza, ya estaba imaginando el disparo perfecto para la corriente. Mira,
he hecho retroceder a la Guardia Real. Pero lo que ocurrió al segundo siguiente destruyó todas sus ideas de controlar la situación. Su puñetazo no surtió efecto. Ni un solo tambaleo, ni un solo movimiento. Fue como si hubiera chocado contra un muro de hormigón. Pero antes de que su cerebro pudiera darse cuenta de su fracaso, su cuerpo se negó a obedecer. Por fin, el guardia se movió. No fue un movimiento accidental, no fue una defensa instintiva. Fue una acción calculada a sangre fría, una maniobra militar impecable llevada al automatismo. No tardó más de un segundo. El guardia desplazó ligeramente su centro de gravedad, permitiendo que el golpe de Lucas perdiera su eficacia. Su mano derecha permaneció en la carabina y la izquierda tocó casi imperceptiblemente la muñeca del atacante. Fue suficiente. Un tirón repentino. Lucas sintió que su propia fuerza se convertía en su enemiga. El brusco giro de su muñeca pareció desgarrarle los tendones. Instintivamente intentó apartarse, pero eso era exactamente lo que esperaba el guardia. El siguiente movimiento fue tan rápido que ni siquiera los luchadores experimentados habrían tenido tiempo de reconocerlo. El codo izquierdo del guardia se levantó ligeramente, creando una palanca invisible. Su pie se movió suavemente hasta un punto que hizo que Lucas perdiera completamente el equilibrio. Su mundo dio un vuelco. Lo último que vio antes de caer al suelo fue la expresión de los ojos del guardia. Calma. El ruido sordo de su espalda contra el pavimento. El cuerpo de Lucas no obedeció. Tenía el brazo inmovilizado, la pierna bloqueada y estaba completamente indefenso. La multitud se congeló. Las cámaras le apuntaban. Los niños le miraban con los ojos muy abiertos. Y el guardia seguía tan erguido como antes. Solo que esta vez habló. Retírese, señor. Su voz era tranquila, neutra. Sin ira, sin presión. Solo una fría afirmación, has perdido. Lucas intentó levantarse, pero algo en su propio cuerpo pareció romperse. No físicamente, sino psicológicamente. No fue solo un lanzamiento. Era destrucción. Y cuando miró su teléfono, que seguía retransmitiendo, se dio cuenta de que millones de personas verían ese momento. Lucas oyó el estallido de la multitud. Dios mío. ¿Habéis visto eso? Tío, lo han derribado en un segundo. Es oficial, la Guardia Real está dando una lección a todos los blogueros. Algunos se reían, otros se escandalizaban y otros sostenían sus teléfonos, grabando el video. Su propio flujo no se detuvo. Miles de comentarios parpadeaban en la pantalla, fuego es el mayor fiasco que he visto nunca. Llorando de la risa así mostraron el lugar. Judo real. Ojos Lucas, di algo, hermano. ¿Sigues vivo? Quiso levantarse, oponerse, recuperar el control. Pero su cuerpo no respondía. El guardia se quedó allí de pie. Como si no hubiera pasado nada. Ni siquiera miró a Lucas por segunda vez. Eso fue lo peor. No me ve como un rival. No soy nada para él. Más que el golpe en el cuerpo, se sintió desgarrado al darse cuenta de que le habían dejado en ridículo delante de todo el mundo. Levantó la cabeza de un tirón e intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el hombro le hizo apretar los dientes. Le temblaba la pierna. Era un simple lanzamiento. ¿Por qué le había dejado sin aliento? Mientras tanto, la gente filmaba su caída desde distintos ángulos. En un minuto, en algún lugar de Twitter o TikTok, aparecería un corte con un pie de foto, no toques a los guardias reales. Lucas sintió que el pánico se apoderaba de él. No podía quedarse ahí tumbado. Apretó los puños, se obligó a levantarse, se apoyó en una rodilla y finalmente se puso en pie. Se enfrentó a la multitud.
Y fue incluso peor que la propia caída. La gente no solo se reía. Algunos miraban al guardia con abierta admiración. Varios adolescentes ya imitaban el movimiento con el que había puesto a Lucas en el suelo. No solo me caí. Me convertí en una lección. Fui humillado de una forma que pasará a la historia. Y entonces llegó la voz que finalmente acabó con él. Señor, tiene que abandonar la zona. Es la policía. Lucas se dio la vuelta. 2 agentes uniformados se acercaban a él. En sus ojos había la fría confianza de los hombres que sabían qué hacer con gente como él. Has violado el protocolo real y has agredido a un guardia. Estás detenido. Lucas abrió la boca para protestar, pero, ¿qué podía decir? Ya había sido juzgado. Y el juicio fue instantáneo. El tribunal de las redes sociales. Lucas tenía las manos en la espalda, el metal de las esposas frío en las muñecas. Quedas detenido por alteración del orden público y agresión a un guardia real. Las palabras del policía dolieron más que cualquier golpe. Lucas se dio la vuelta bruscamente, intentando justificarse. Solo era una broma, ni siquiera le golpeé en serio, no fue una agresión. El agente ni siquiera pestañeó. Tu agresión quedó grabada en las cámaras. Lucas tomó una bocanada de aire, sintiendo que se le contraían los pulmones. Miró a su alrededor. La multitud ya no se reía. Estaban filmando. Algunos estaban retransmitiendo en directo su humillación al mundo. Se convertiría en viral en cuestión de minutos. Tío, vas a pasar a la historia como el idiota que se subió al guardia. Así que, maestro de MMA, ¿qué te parece? Con cada nueva voz, el sentimiento de vergüenza crecía, apretándole más que las esposas. Su corriente seguía encendida. Lucas miró el teléfono que uno de sus amigos seguía sosteniendo delante de él. Los espectadores seguían comentando. Fuego fiasco del año. Llorando de la risa grabemos esto en 4 Kelvin. Saldrá en los memes. Ojos un luchador profesional, ¿dices? Sacudió las manos, intentando liberarse, pero el agente solo le apretó el hombro con más fuerza. Cálmese, señor, no servirá de nada. Mientras tanto, el guardia se quedó allí de pie. Tranquilo, firme. Como si no hubiera pasado nada. Lucas no se lo podía creer. Acababa de desmantelar a un luchador profesional en menos de 3 segundos, de destruir su reputación, de humillarlo ante miles de espectadores. Y ni siquiera se inmutó. Ni siquiera miró en su dirección. Y eso era lo peor. Lucas quiso gritar, discutir, demostrar que no era un débil. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que se había caído por un accidente? Nadie se lo creería. ¿Que le habían atacado primero? Todos vieron la verdad. Le empujaron hacia adelante, obligándole a caminar. Unos cuantos turistas aplaudieron, despidiéndole con sonrisas burlonas. Saldré de esta, se aseguró a sí mismo, es solo publicidad. Lo utilizaré en mi beneficio. Pagaré la multa, grabaré un video y les diré que ha sido un experimento. Esto no es el fin. Pero entonces oyó un sonido que hizo que se le subiera el corazón a los talones. Dean. Su teléfono, vinculado a sus cuentas, empezó a explotar de notificaciones. Campana miles de nuevas menciones en Twitter. Campana su página de Instagram inundada de comentarios. Campana YouTube ya se ha inundado con las primeras reacciones. Se puso tenso cuando la policía le metió en el coche. Su propio acto se convirtió en un meme mundial. La gente ya estaba analizando su caída en fotogramas. Torretas de policía. Un experto explica cómo un guardia real destruyó a un luchador de MMA sin esfuerzo.
Llorando de la risa, momento legendario, como un giro de pierna puso de espaldas a Lucas Mendoza. Fuego, este tío recordará este día para siempre. Y lo peor, bocina, Lucas Mendoza ya no es un luchador, es un chiste. Sabía que era verdad. Hace unos minutos era un campeón. Ahora es un luchador caído en desgracia que será recordado no por sus victorias, sino por este momento. El coche se puso en marcha y lo último que vio a través de la ventanilla fue al guardia inmóvil en el exterior del palacio. Si no fuera por el video, nadie habría adivinado que acababa de realizar el mejor movimiento de defensa personal de su vida. ¿Y Lucas? Él ya no importaba. El coche iba a toda velocidad por las estrechas calles de Londres. Lucas estaba sentado en el duro asiento, con las manos aún esposadas. Sentía vibrar el teléfono de su bolsillo, un recordatorio de su propia estupidez. El policía del asiento delantero hablaba por la radio y Lucas intentaba recuperar el aliento. Le dolían los hombros, sentía un dolor sordo en la pierna tras ser bloqueado por el guardia, pero lo que más le dolía era algo que no tenía arreglo. Su reputación. Cerró los ojos y oyó voces en su cabeza: Fuego, si eres un luchador de verdad, demuéstralo. Llorando de la risa, esta es la mayor humillación de la historia. Ojo, su carrera ha terminado. Sabía que todas estas palabras eran ciertas. Unas horas más tarde, estaba sentado en una comisaría de policía. No se enfrentaba a cargos graves, pero el agente le explicó que le impondrían una multa y le expulsarían del Reino Unido. «Tienes suerte», dijo el agente mientras firmaba los papeles, «el guardia no resultó herido, así que no se te acusa de agresión». «Pero tu video». El agente le miró con una leve sonrisa. «Ya ha recibido más de 10 millones de visitas». Lucas ni siquiera pestañeó. «Te has convertido en una celebridad, señor Mendoza. Aunque no de la forma que probablemente querías». El policía le puso los documentos delante para que los firmara. «Fírmalos. Y no provoques a gente que puede destruirte sin siquiera cambiar de expresión». Lucas cogió el bolígrafo en silencio. 12 horas más tarde, estaba en un avión con destino a Brasil. Intentó abrir su teléfono. Instagram, menos de 50.000 seguidores. Twitter, miles de menciones con el hashtag #RoyalWarKarma. YouTube, reacciones de blogueros, memes, repeticiones a cámara lenta de su caída. Se había acabado. Bajó la cabeza y se pasó las manos por la cara. Antes era una leyenda. Ahora es una advertencia para los demás. Mientras tanto, en Londres, el guardia que había destruido a Lucas Mendoza con un movimiento preciso estaba en su puesto. Su turno llegaba a su fin. Saludó tranquilamente a su colega que le había relevado y regresó a su barracón. Nada de entrevistas. Sin comentarios. Era un día más de servicio. Y para Lucas, fue el día que destruyó su carrera.